Venga, vamos a ir mirando una cosa porque mira, aparte Koji me lo ha comentado y me lo ha comentado también más gente en los vídeos de YouTube, que el tema de las macros, ¿vale? Las macros es un tema bastante amplio, ¿vale? Vamos a intentar hacer a ver qué son las macros y cómo podemos en este caso crearlas, ¿vale? Os voy a poner macros muy sencillitas, ¿vale? Para poder hacer, y vamos a ir luego en un poquito más adelante viendo cómo crearlas un poquito más complejas, esas macros, ¿ok? Primero, bueno, vamos a irnos a un punto, vale, vamos a ver, primero vamos a ver qué es una macro, ¿de acuerdo? Una macro es que en una misma tecla puedas vincular determinadas acciones del personaje, ¿vale? Vamos a ir cambiando para que lo veáis. ¿Vale? ¿Cómo abrimos la macro? Pues la macro daríamos a escape, ¿de acuerdo? Abriríamos la parte de macros y abriríamos la parte de hechizos, ¿vale? Y con esto lo veríamos así, ¿vale? Aquí se ve un poquito más grande. Aquí tengo el chat, espera que lo voy a quitar para que sea mejor. Vale. Aquí se ve mejor, ¿verdad? Bueno, las macros, ¿vale? Las macros tenemos la posibilidad de poder blindear acciones y también tenemos, depende de la macro lo compleja o lo sencilla que sea, pero puedes llegar a crear macros tan complejas que toda la rotación de tu personaje, ¿vale? La hagas con un único botón. ¿De acuerdo? Que es increíble el poder hacerlo. Tienes que estar muy y probar mucho y saber mucho cómo hacerla, ¿vale? Pero es posible, puede llegar a ser posible. Es completamente legal tener macros, ¿de acuerdo? Siempre y cuando sean creadas dentro del juego. Es completamente legal, como hemos dicho. Blizzard no te va a poner ninguna pega. Lo que sí que puede hacer en este caso Blizzard es que te pueda ir cambiando, ¿vale? Que puedas utilizar una serie de comandos, ¿de acuerdo? Yo la que os voy a poner son comandos muy básicos, ¿vale? Por lo menos en este primer apartado van a ser comandos muy básicos que son, no creemos que lo vayan a quitar, ¿vale? Yo voy a ir explicando cómo se escribiría. Vale, voy a coger primero, voy a copiar. Vale, espera, voy a coger una cualquiera, me da igual. Y os voy a empezar a decir los principios básicos que tiene que tener una macro, ¿vale? Bueno, primero en este caso para crear las macros, aquí, bueno, yo tengo muchas creadas, si os dais cuenta, están todas con interrogación. Para crear una macro primero tienes que darle a nuevo. Entonces tú le darías a nuevo, se os abre esta parte de aquí, podéis poner un espacio o lo que queráis, ¿vale? Se os tiene que habilitar el botón de aceptar, le dais a aceptar, ¿vale? Y tendréis una macro en blanco, una macro vacía. En esta macro vacía, ¿de acuerdo? Tenéis que escribir, tenéis un máximo de 255 caracteres, ¿vale? Y que tenéis que tener en cuenta unas cosas. Normalmente las macros funcionan tanto en inglés como en español. En otros idiomas no lo puedo garantizar, ¿vale? Pero tanto en inglés como en español funcionan. Pero os aconsejo que los pongáis en inglés. Los comandos los pongáis en inglés. ¿Por qué? Porque tienen menos caracteres. Tenemos un cupo de 255 caracteres, ¿vale? Entonces, si el inglés suele ser inferior. También tenéis que tener en cuenta que aunque el comando lo pongáis en inglés, el nombre de la habilidad tiene que estar en el mismo idioma que tengáis el juego, ¿vale? Por ejemplo, el Killshot, por ejemplo, yo lo tengo como disparo mortal. Entonces, si yo pongo Killshot, no me lo cogería porque no lo tengo la habilidad puesta en el mismo idioma, ¿vale? Entonces es muy importante, el comando tiene que ser en inglés y la habilidad que vayáis a poner tiene que ser en español, ¿vale? Empezaríamos la macro, ¿de acuerdo? Con esto. Vale, la empezaríamos con esto de aquí, ¿de acuerdo? Que sería el hashtag
show topic tip, ¿vale? ¿Qué significa show tooltip? Muy sencillo. Show tooltip es que cuando tú yo por ejemplo, a ver, os voy a poner un ejemplo práctico. Yo pongo show top tip y pongo añado una separación, por ejemplo. Vale, yo pongo show top tip separación. Entonces cuando la tenga creada, si le pongo guardar, vale, me va a crear, me va a poner en este caso el mismo icono que va a tener en este caso la habilidad, ¿vale? Por ejemplo, continuaría show top tip separación y pondría cast espacio y separación, ¿vale? Si le doy a guardar, ¿lo veis? Me ha cambiado el icono al mismo icono que tendría en este caso la habilidad. Si quitamos separación aquí arriba, vamos a probar, valdría, ¿vale? Vamos, no tengo ninguna barra. Espera, la voy a cambiar por esta de aquí. Vale, ya la tengo puesta aquí. Entonces si yo le doy, me hace la separación, ¿vale? Ahí la he puesto en este caso y me haría la separación perfectamente, ¿vale? Entonces yo lo que estoy diciendo con el show top tip es que me aparezca el icono de la habilidad, ¿vale? Y a continuación digo qué es lo que va a hacer esa habilidad. Te va a aparecer siempre la primera, ¿vale? Porque si yo pongo, por ejemplo, cast otra habilidad, excitación, ¿vale? Si pongo estas dos, le doy a guardar. Si yo tiro la macro me ha tirado las dos, excitación, y me ha tirado separación, pero en el icono tengo la primera, ¿vale? Las macros realmente son muy sencillas. Realmente le pones el shoptick, que hoy en día si se lo quitas tampoco pasa nada, ¿vale? Se lo podemos quitar, le podemos dar a guardar. La única diferencia es que nos va a poner la primera, ¿vale? Y si le damos, todavía no sigue funcionando, ¿vale? Es decir, puedes hacer macros simplemente con cast. Lo de shoptip es realmente, si es antiguo. Si llevas mucho tiempo haciendo esto, la vas a poner shoptip, ¿vale? A mí me gusta ponerlo, ¿de acuerdo? A mí me gusta añadirlo porque queda más bonita la macro y porque me parece más ordenada, ¿vale? Otra cosa también que tenéis que tener en cuenta es la terminación que tenéis que tener, que sería esta. Cuando ya tengáis toda la macro, ¿vale? Tendréis que poner barra script UIE errors from clear y paréntesis cerrado, ¿vale? ¿Qué es lo que hace este comando? Pues este comando lo que hace es que cuando tú estés spameando el botón, no te aparezca en mitad de la pantalla el mensaje diciendo que no puedes utilizar esa habilidad, ¿vale? Es muy molesto. Tú al final estás spameando el mensaje, te pone no puedo utilizar esa habilidad, no puedo utilizar esa habilidad, no puedo utilizar esa habilidad, ¿ok? Entonces esto lo que haría sería, te quitaría ese mensaje. Esto lo tendrás que poner al final, ¿vale? Es decir, tendrías que empezar, por ejemplo, con shoptip, ¿vale? Lo que tú quieras, la habilidad que tú quieras poner, ¿vale? Espacio, cast, de castear, de lanzar, espacio, y la habilidad que tú quieras poner, ¿vale? Aquí puedes poner, como he comentado, la teoría, ¿de acuerdo? Es que puedes poner todas las habilidades que tú quieras, ¿de acuerdo? Hasta un máximo de 255 caracteres que tiene la macro. Esa es la teoría. La práctica, ahora vamos a hablar de una cosa muy importante que viene para esa práctica, ¿de acuerdo? Pero tú podrías poner castear cualquier hechizo, ¿de acuerdo? Cualquier hechizo de lo que tú tengas en el libro de hechizos lo podrías hacer perfectamente, ¿vale? Vale, ¿qué vamos a hablar ahora? Pues vamos a hablar de una cosita también que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer
las macros, ¿vale? Vale, aquí estáis viendo en la pantalla la barra de habilidades que tengo yo con el cazador, ¿ok? Pues fijaros, de acuerdo, por ejemplo, cuando tiro en este caso el disparo con púas, que es el primero, ¿vale? Fijaros lo que hace. Vale, habéis visto que se ha puesto como un relojito. ¿Veis? ¿Veis que corren en todas las habilidades? Como si fuera un segundo. Un segundo de tiempo de reutilización. Fijaros aquí, por ejemplo, en esta. ¿Veis? Vale, eso se llama, es un global cooldown. ¿Qué significa eso? Significa que hay habilidades que comparten un tiempo de reutilización. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Que yo, por ejemplo, no podría tirar matar y disparo con púas a la vez. ¿De acuerdo? Vamos a probarlo. Si tiro los dos, me ha tirado solo uno. ¿Vale? Que ha sido en este caso el disparo con púas. Y si tiro matar, por ejemplo, ¿lo veis? Por mucho que no me dejaría tirarlo por ese global cooldown, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenéis que tener en cuenta es una cosa. Es que en la macro, si hacéis macros simples, ¿de acuerdo? No vais a poder tirar en la misma habilidad, ¿vale? Con una macro. Os pongo un ejemplo. Macros. ¿Vale? Vamos a crear una macro. Vamos a crear una macro que no vamos a poder usar. Para que la veáis. Vale. Tenemos aquí esta que habíamos empezado a tocar, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, en esta macro que haga un cast de disparo con púas, ¿vale? Y otro cast de matar. Cast, espacio. Bueno, voy a meter cólera de la bestia, por ejemplo. Cólera de bestia, que es un bufito. Vale, la guardamos. Y vale, ya se os da cuenta aquí abajo, ¿vale? Se me ha cambiado y esta es la macro. Así que si yo la tiro, ¿vale? Si yo tiro esta macro, que es este botón de aquí, que lo tengo sin macro, si yo tiro este botón, me debería de tirar también la cólera de las bestias. Pero como comparten global cooldown, no me lo va a tirar, ¿vale? Mirad la prueba. ¿Lo veis? No me lo tira. Por mucho que le estoy dando clic, o G, que es la tecla que tengo, le estoy dando con la G, lo estoy spameando, y si os dais cuenta no me está tirando cólera de bestias. Y lo he metido en la macro. Vale, ¿por qué no me lo está tirando? Porque tiene global cooldown. Vale, son dos habilidades que comparten ese global cooldown y no me funcionaría. Hay una manera de que te funcione, ¿vale? Sí que hay una manera de que te funcione, que eso lo vamos a ver más adelante, que ya sería en un nivel un poquito más avanzado de macros, ¿vale? Pero para las macros que estamos haciendo ahora no nos valdría esa habilidad de global cooldown. Tendríamos que buscar, por ejemplo, si nosotros pegamos, tenemos que fijarnos en las habilidades que no tienen global cooldown. Por ejemplo, mira, esta no lo tiene, ¿vale? El búho tampoco lo tiene, pero el búho lo que sucede es que tienes que tirarlo en un área, entonces no te merece la pena. El cortar tampoco lo tiene, ¿vale? Este de aquí, el hacerse muerto, tampoco lo tiene. Fingir muerte tampoco lo tiene. El aspecto de guepardo tampoco tiene cooldown, lo podrían meter en macro, ¿vale? Tienes que ir buscando en este caso qué habilidades son las que no estarían en la macro. Si os dais cuenta, por ejemplo, aquí podríais meter
De las habilidades, podéis meter en este caso, por ejemplo, de hechizos, podréis buscar la racial, ¿vale? Si tenéis una racial que os potencia el daño, podéis meterla, ¿vale? También podéis buscar equipo, ¿vale? ¿Vale? Equipo, si tenéis, por ejemplo, este tiene uso, deja que el poder de la plaga te corrompa y consume todas las almas perdidas para transformarte en un exánime durante 20 segundos. Este lo podría utilizar. Y este no, este es un equipar, este nada. Pero si tenéis alguna valorio que tenga uso, o algún cuello, o alguna pieza de equipo que tenga uso, la podéis añadir también en la macro, ¿vale? Podríais añadirla. Ok. Básicamente podréis añadir todas las, es decir, también muy importante, la habilidad que lo desencadena, es decir, la primera habilidad no puede ser una habilidad que sea de casteo, ¿ok? Es decir, no puede ser una, en el caso de un mago, de un brujo, no puede ser una habilidad que tengas un tiempo de castear, ¿ok? Tendrá que ser algo instantáneo, que es lo que lo desencadene, y luego ya después pues le podéis meter todas. En la guía que tengo de personajes, ¿de acuerdo? Tengo metido pues todas las habilidades que tienen tiempo de reutilización, que no tienen cooldown, ¿vale? Que las he ido metiendo ahí. Simplemente me he fijado que en la barra no compartirán CD, ¿vale? No compartirán ese tiempo, y lo he ido metiendo y he ido probando hasta un máximo de 255, ¿vale? Más adelante os enseñaré a hacer una serie de macros más complejas, ¿vale? La cual sí que puedes llegar a hacer casi prácticamente una rotación. Y aparte, ¿vale? Si vosotros tenéis macros que conozcáis, o que uséis, o que estéis usando y de repente no os funcionen, si queréis me la podéis dejar en el vídeo de YouTube, ¿de acuerdo? Y yo las echo un ojo y vemos a ver si la podemos toquetear y la podemos mejorar, esas macros, ¿vale? También la probaremos. También más adelante vamos a hacer por cada rol de cada clase, vamos a ver las macros más utilizadas, ¿de acuerdo? Suelen ser macros muy sencillas, no son macros muy complejas y que cualquiera la podemos utilizar. Las pondremos y veremos en este caso cuál es el funcionamiento de ellas, ¿vale? Bueno, tema macros de momento zanjado, ya lo veremos más adelante.